lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe. Tu amor y tu fe. Tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla. Con fe en el futuro y en tu porvenir. En tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos. El día de hoy es 23 de febrero y este es Hable el Pueblo. Queremos iniciar este programa saludando a nuestro editor general, Luis Alfonso More, que el día de hoy cumple años. El día de hoy también vamos a saludar a nuestros panelistas. Nos acompaña en la mesa Pedro Gamio, analista político, ex viceministro de Energía, Marco Lajara, analista político, y Miguel Ferreira, abogado y analista político. El tema que nos convoca tiene que ver con estos escándalos de corrupción que han estallado en el Brasil y que han llegado hasta nuestra capital. Señor director, presente usted el primer titular de la noche. Los tentáculos de Odebrecht. Marco, buenas noches, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Encantado de Un estar... breve opening, abriendo el debate. Encantado de estar aquí y bueno, para señalar que este monstruo de la construcción tiene presencia en nuestro país, ha trascendido gobiernos y todo lo que hoy se está investigando está llegando a Palacio de Gobierno y es un tema bastante serio y preocupante para todos, ¿no? Pedro, buenas noches, gracias por estar. Mi opinión es que tratándose de aparentemente un reporte de la Policía Federal del Brasil es un tema muy delicado, exige mucha responsabilidad, pero también un rol proactivo. El fiscal de la Nación debería tomar un avión e irse a la capital de Brasil para reunirse con los altos mandos de la Judicatura de Brasil y pedir copia de todo lo actuado y inmediatamente hacer su labor, porque estamos hablando de un tema que involucra al máximo dignatario del país. Si se trata de verificar que no hay problema o se trata de poner los puntos sobre las IES. Miguel Ferreira, gracias por estar, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Jota. Es un tema preocupante. Los temas de corrupción siempre se han dado en la esfera pública. Hoy estamos entre el aspecto público y privado. Es decir, los ilícitos penales configurados se han desarrollado en esa línea. Coincido con Pedro referente a la actitud y al comportamiento que debe tener el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación es la primera autoridad que ve los temas de las denuncias que de alguna u otra forma se han puesto en la actual coyuntura, y los temas de corrupción son completamente preocupantes. Okay. ¿No? Les dejo una pregunta para que podamos analizarla en profundidad. El presidente Ollantaytamala ha convocado al embajador de Brasil en Lima y ha pedido información oficial y ha tenido a funcionarios desde el premier y los ministros para tratar de decir no tengo nada que ver. ¿Qué tan creíble es esta posición y si como gesto es válido? Es impropio porque no es un problema de Estado. Pero además es complicado porque él termina siendo el líder de la política exterior, entonces va a tener acceso a información clasificada de primera mano y la va a poder manejar a su antojo si ese fuese la intencionalidad de Palacio, ¿no? Ese tema es... Cualquier investigación de naturaleza penal no debe de involucrarse con la investidura presidencial, es decir, debería de... lo correcto es responder a título personal y en todo caso someterse a las investigaciones que el único facultado para hacerlas es el fiscal de la Nación, pero no hacer de esto un tema nacional, donde el presidente representa a la nación y él utiliza el protocolo de la Cancillería para citar al embajador. Me parece que es el camino menos adecuado. Miguel.
acá la figura presidencial no puede estar sosllegada ante una situación penal. Ahora, la figura que debe resaltar es la figura del fiscal de la nación. Finalmente, lo que es el presidente es un funcionario público de la más alta jerarquía que representa al Estado. Sin embargo, el tema penal va por encima y los ilícitos penales que aparentemente se están investigando son totalmente delicados, ¿no? Marco, ¿querías Sí, el escenario ideal, y esto quiero que se entienda con claridad, el escenario ideal es sacar al presidente de la alta investidura que significa su cargo, cosa que es imposible. Imagínense que vamos a investigar, no sé, al presidente de Alianza Lima de Universitario. Metes a la comisión a Alianza o a Universitario, el acervo documentario, pero tienes al presidente con un paso al costado, con una licencia de 30 días mientras dura esto. Con el presidente no podemos hacer eso. Entonces lo único que queda es invocar la absoluta independencia del fiscal de la nación, nutrido de todas y cada una de las características que pueda llevar a una investigación clara y tener los elementos de juicio para emitir un juicio de valor. Recordemos el caso de Nixon. La investigación llegó a un momento, a un nivel tal que el presidente se vio obligado a renunciar porque claro, no se iba a exponer, evidentemente, a ser desaforado por razones de falta grave y, en este caso, posible comisión de delitos. Entonces, aquel fiscal de la nación, siguiendo un debido proceso, tiene que actuar, no tiene que esperar en un rol pasivo, sino tiene que tomar cartas en el asunto y, respetando la investidura presidencial, investigar a fondo qué hay detrás de esto. ¿Qué opinas? No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es difícil que el presidente deje de ser presidente. Con la sola presencia ya involucra ciertos criterios y le quita independencia a cualquiera de los poderes que vaya. El fiscal de la nación es autónomo, hay 5 meses o más que le quedan a este gobierno. Lo que tiene que demostrar el fiscal de la nación es que está allí. Y ojo, el fiscal de la nación nunca hizo algo serio, independiente del presidente de la República, cuando se trataban de otro tipo de delitos. Hoy que está el presidente, yo creo que va a ser imposible que lo pueda hacer. Claro, pero acá hay una realidad que lamentablemente nuestras instituciones son débiles y están muy pegadas al ámbito político. Las instituciones son personas y las personas tienen valores y deben cumplir su misión ante la ley y la Constitución. Claro, pero la realidad, en la realidad no lo es. O sea, al final nuestras fiscal tiene una buena instituciones, reputación. pero lamentablemente ha dejado pasar muchas cosas. Este fiscal hasta ahora, al fiscal Peláez, no lo acusa, no tiene mucho tiempo en el cargo. Sí, no, ha dado señales de cierta independencia. Extendámosle la oportunidad de demostrar en esta prueba de fuego si está a la altura de la responsabilidad. Porque si Pedro Gamio me lo pide, yo le doy esa posibilidad. Cualquier ciudadano. Pero una cosa son los gestos y otra cosa es el principio de la realidad. La realidad te dice que nuestras instituciones, lamentablemente, se encaminan a una posición política y no a las instituciones propias de la labor que debe cumplir cada funcionario público. Miguel, ¿no? tengo una pregunta y le extiendo el panel. Sí. ¿Hay tela de dónde cortar? Porque hasta ahora las acusaciones de corrupción que se habían hecho hacia la pareja presidencial era por el tema de las agendas y ellos decían es un tema que no involucra acciones de Estado, sino antes de que fuéramos electos o de que fuera electo. Ahora, hay tela, es decir, ¿podría hablarse de asuntos en los que sí pudo haber manejo impropio de recursos del Estado? Hay indicios suficientes, no qué solamente de este gobierno, sino de anteriores gobiernos. Ahora bien, lo que corresponde acá es que la Fiscalía, como órgano que se encarga y encargado de la investigación, porque ellos hacen esa labor de investigación en el ámbito penal, debería dar las señales suficientes de tomar al toro por las astas y de alguna u otra forma ir a Brasil y tener la documentación necesaria. Eso es lo que debe hacer el fiscal de la Nación. Se dice que habría habido una coima de $3 millones, pero ¿por qué se habrían hecho estos pagos? ¿Qué perciben ustedes? Se habla de 800 millones en distintos proyectos. Esta es la causa de corrupción más importante de América Latina en muchos años. Esto ha puesto en tela de juicio a las empresas más importantes de América Latina. Este es un caso que va a marcar un hito en la historia de América Latina y Perú no es ajena a esta situación. Por eso es que el fiscal de la Nación tiene que tomar cartas en el asunto y todo lo que se derive de esta investigación, evidentemente,
seguir el curso que corresponde. Millones de por medio, he anotado aquí: energía, irrigación, infraestructura vial, saneamiento, infraestructura minera, portuaria. Es decir, los 800 millones quedan absolutamente cortos. Yo conozco... Eso es lo que el informe preliminar, pero en todo caso está compitiendo con lo que Montesinos levantó del país, ¿no? Te decía, yo en Ancash tengo información y hemos visto documentación con Mesías Guevara, un congresista que investigó el caso, de una carretera de 138 millones a 400 millones. Y esta supervisada por el organismo de los estados iberoamericanos, esos organismos que no permiten concursos públicos, sino son señalados a dedo, que hay una confabulación para que Odebrecht se vea beneficiado, ¿no? Claro. Si me permites, Pedro, esto es un programa en el que la participación del público es fundamental. Buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Sí, adelante, le escuchamos. Bueno, aló. Sí, adelante, le escuchamos, señor. Ojalá Dios quiera y no gane Keiko Fujimori. Hace campaña de demoliciones contra los demás candidatos. Es todo, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, ¿Sí? señor panel. Brevemente, por favor. Mire, estoy de acuerdo con el señor Damio respecto al tema. La corrupción sigue, Dios tarda pero no olvida al Perú. El fiscal de la nación debe ser más fuerte acá en el país. Realmente, por eso los políticos se pelean, pues porque hay grandes millones, hay montones de millones, y la corrupción va a seguir encima, que toditos son corruptos. Espero que el fiscal de la nación tome cartas en el asunto y se ponga bien los pantalones, porque ahí es hora que el Perú salga adelante. Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Caballero, nosotros hemos preparado precisamente un informe que habla sobre este tema. Vamos a recibir una última llamada, me parece, y luego nos vamos al informe. ¿Sí? Tenemos el informe, entonces. Señor director, adelante, por favor. Los últimos meses del gobierno de Ollanthumala están marcados por denuncias de corrupción que lo involucran directamente en el caso Lavallato. Ollanta en el Lavallato. Marcelo Odebrecht, actualmente preso, es el líder de un emporio constructor que lleva su apellido. Actualmente es investigado en Brasil, su país, por uno de los casos más grandes de corrupción que compromete al expresidente Lula y a la actual presidenta Dilma Rousseff. De acuerdo a las investigaciones, sus operaciones corruptas alcanzarían varios miles de millones de dólares. Se ha determinado que su conducta delictiva se basaba en sobornar a altos funcionarios públicos para obtener la buena pro de obras sobrevaloradas. En el Perú viene operando desde 1979 y a la fecha llevan 67 megaproyectos realizados. Fue a este empresario que la Policía Federal brasilera incautó documentos que los llevó a determinar que existen robustas evidencias del pago de una coima de 3 millones de dólares al mandatario peruano Ollantaytamala, ya que en la documentación analizada aparece la cantidad señalada vinculada a la palabra Perú y al nombre en clave, Proyecto OH. Curiosamente, las iniciales de nuestro actual mandatario. De acuerdo al periódico Folha de Sao, en el celular incautado a Marcelo Odebrecht al momento de su detención, también se encontraron indicios que incriminarían al presidente Humala. Hay que recordar que durante el gobierno de Humala se están ejecutando 11 megaobras a cargo de esta cuestionada constructora, pero la que más llama la atención son las denuncias en la adjudicación a esta empresa del proyecto Gasoducto del Sur. De acuerdo a Alejandro Segret, representante del consorcio que perdió la buena pro, este proceso estuvo lleno de irregularidades. Se sabe que este proyecto inicialmente iba a costar 1.300 millones de dólares, pero durante el actual gobierno su presupuesto de ejecución se amplió a 7.300 millones de dólares. Esta impresionante variación en el presupuesto es tan grande que para muchos electores explica muy bien la cantidad de 3 millones de dólares junto a las iniciales de Ollantaytamala.
Es importante que los ciudadanos sepan que esta es una concesión que durará 35 años y que será pagada con un incremento en el recibo de luz de todos los peruanos, por lo que se calcula que habrá una subida del 4 al 5% en estos recibos. Bueno, es una breve semblanza, un breve recuerdo de las obras que ha hecho Odebrecht en el Perú, las que está haciendo y cómo lo vamos a pagar los peruanos. Pero no es solo esta empresa, ¿eh? Yo debo de decir que hay otra empresa que está en insolvencia, que también está en proceso penal y que tiene por lo menos 3 obras importantes, algunas de ellas con la Municipalidad de Lima. Y yo quisiera recomendar a nuestras autoridades que se tomen medidas para analizar si están en riesgo estas obras, que están a medio camino, o problemas como el hospital en el Cusco, que es precisamente una de estas empresas que son materia de la investigación. No es solo una entidad, estamos hablando de un conjunto de acciones Ahí que sí deben creo, evaluar, ¿no? ahí sí creo que si bien es oportuno, Contraloría tiene, yo he trabajado para Contraloría y hay técnicos muy bien entrenados y preparados para revisar estos expedientes y darse cuenta de las irregularidades que está haciendo notar Pedro Gamia. Eso es fundamental y que no pasa exclusivamente por Odebrecht, sino por otras empresas que efectivamente vienen con estos incrementos de... Empresas brasileñas cuyos directivos están presos y que su situación económica es muy delicada, y si la casa matriz está en capilla, eso afecta directamente las obras de concesiones en el Perú. Miguel, Claro, si bien es cierto, pero habían varias, de pronto, hay varias empresas brasileras que están siendo investigadas, Camargo Correa, entre Sí, otras, por ejemplo. claro. OAS. Sin embargo, esta es la primera vez que se encuentra un documento confiscado a un líder empresarial de esta magnitud, de esta talla, con fondos señalados y con iniciales. O sea, esto complica la cosa. ¿Cómo lo ves? Jurídicamente hay indicios, ¿no? Hay una carpeta fiscal que hay que aperturar para efectos de exigir las diligencias penales que habría haber en este proceso. Pero el que está de por medio es el presidente y la circunstancia cambia porque ya jurídicamente el que debe intervenir es el fiscal de la Nación. Solo él puede hacerlo para este nivel de jerarquía. Yo quisiera que vean esto. Vemos obras de miles de millones de dólares ampliadas en presupuesto y que podrían justificar para algunos ciertas coimas. Medidas cautelares también pueden darse, porque no es solamente la cuestión penal, también es garantizar que esas obras y el patrimonio de todos los peruanos sea custodiado, no esperar que las cosas ya sean calamitosas, ¿no? Pero la única manera de que eso sea real es que alguien técnico y que realmente conozca, y por eso te digo, Contraloría tiene que apoyar El Ministerio de directamente. Economía y Finanzas también tiene que actuar. Pero ese es el apoyo, o sea, el liderazgo que justamente criticábamos que debe existir, pero que no existe, es el fiscal de la Nación. Caballeros. Aló, buenas noches. Gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Señores, buenas noches. Brevemente, por favor. Disculpen la forma que voy a tomar un comentario breve nada más de lo que se está hablando. Dígame, disculpe la ignorancia, pero ¿usted no cree que debería ser el Congreso el que cite al fiscal de la Nación para que se tomen las medidas necesarias y ese fiscal pueda viajar a Brasil? Muchas gracias. Aló, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Sí, le escuchamos. Bueno, ante todo felicitarles por su programa, breve. Realmente todos estos casos de corrupción se ven durante los diferentes gobiernos. Ahora Lavallato, Odebrecht y el gobierno actual. En fin, definitivamente tenemos que pensar bien ahora en votar por una opción electoral que sea antisistema, porque definitivamente esta cadena de corrupción va a seguir. Creo que ya es momento que veamos nuevas propuestas. Yo he estado analizando de algunos candidatos nuevos. Definitivamente la posición de Guzmán claramente va con el sistema. Muchas gracias. Aló, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Buenas noches. Felicitaciones al canal, al programa. Desde aquí hago un llamado a los demás canales para que nos informen, así como este canal, la verdad de lo que realmente ocurre en el Perú, porque no es justo que nosotros, el pueblo, desde que se levanta, aporta al Estado. Una y otra cosa, el pasaje, la comida, y unos cuantos funcionarios se los llevan. No, ya el pueblo debe hacerle ese paria.
Aló, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones por el programa, excelente. Y quiero decirles que, aunque se sale un poco del tema, es vital, es importante que nos aseguremos de que entre a gobernar la señorita Verónica Mendoza, cuyo avance ya se está aceptando en las calles, hasta las mismas encuestadoras corruptas, y es urgente que entre a poner orden ahí. Ok, muchas gracias. El Congreso debería llamar al fiscal de la Nación para que este luego viaje al Brasil. Mejora su regreso, porque el Congreso lo único que va a hacer es detenerlo. Lo que tiene que hacer el fiscal de la Nación es actuar de oficio, de la forma más diligente posible. Y a mí me genera inquietud el peso que puede tener el Congreso saliente, más aún cuando los criterios no son de verificar la comisión de hechos punibles. Yo creo que es tan delicado el tema que exige que el propio fiscal de la Nación actúe de la mejor manera posible. Miguel. Nosotros tenemos un problema institucional y entre ellos el Congreso de la República. El Congreso es un poder del Estado que se legisla, sin embargo no tiene la legitimidad para hacerlo. Ahora bien, están de salida y considero que este no es un tema político, principalmente es un tema jurídico. Luego daría caso si se verificara las pruebas a un antejuicio, pero primero tiene que armar el expediente el fiscal y comprobar si lo que se ha dicho tan grave es verdad. Ese expediente que pudiera llegar, esperemos que no. Honestamente, a ninguno de nosotros nos conviene que Ollanta Humala esté involucrado en este tema. Pero si eso ocurriera, es el Congreso de la República quien tendría ese rol para verificar estos indicios y comenzar el antejuicio contra un presidente. Pero que no se adelante al fiscal, que el fiscal haga lo suyo. Correcto. Pero ojo, y creo que es el mejor momento para hacer saber y fortalecer la institución de la Fiscalía. Sin embargo, que no solamente es este gobierno. Hay indicios suficientes que esto ha correspondido a varios gobiernos anteriores. Son 200 empresas brasileñas las investigadas, 5 de las cuales trabajan en el Perú desde hace buen número de años. Sí, claro. Entonces, definitivamente no es una investigación fácil, pero hoy ha salido un cable que ha dado la vuelta al mundo, cuyo origen es la Policía Federal del Brasil. Un país tiene que mostrar que tiene nervios para la moral y para la defensa del interés público. El fiscal de la Nación tiene que actuar de inmediato. ¿El congresista Pari está dando la talla? No. Y es más, ya debió haberse pronunciado hace rato. Pero, insisto, o sea, hoy en el 88, Chavimochic, bueno, ahí están los expedientes y está limpio para poder hacerlo. Irsa Norte, Irsa Sur en el 2005 y Bayora en el 2009. Tú sacas muestra de esos 3 megaproyectos y algo vas a encontrar. Parque Rímac. No, podemos seguir. Entre otros, claro. El hospital de Cusco, los cusqueños ahorita están muy preocupados porque tienen un hospital que tiene serios problemas en su construcción. Ahora, Jota, debemos entender, y espero que puedan compartir eso, que uno de los grandes problemas es la corrupción. Ya no solamente de la esfera pública, sino también de la esfera privada con lo público. Razón por la cual este caso específico es sumamente importante. El caso del gasoducto del sur peruano, de 1.300 millones a 7.228, que luego va a ser pagado con una subida en las tarifas eléctricas. Es decir, la corrupción finalmente la paga el ciudadano. Pero no necesariamente este tipo de incrementos obedecen a temas de corrupción. Tenemos perfectos ejemplos que dicen que sí, que efectivamente. Es que los cálculos de pésimos técnicos que pueden estar por ahí, en donde tienes una proyección de excavar en tierra y te encuentras con roca o hacer alguna modificación de este tipo, sí podría costar y elevar mucho el presupuesto. Ese no es un indicio. Por eso yo insisto, técnicos fundamental para que puedan revisar todos estos temas y puedan ir con el fiscal de la Nación de la mano para que lo puedan nutrir y saber qué va a ir a buscar allá, ¿no? El gasoducto del sur es un proyecto importante. El problema que tenemos es que no se ha garantizado los 5 TCFs, que es la cantidad de gas para la dimensión de ese gasoducto. Solo tenemos una quinta parte. Ese es un tema importantísimo, porque tenemos que ganar la seguridad que vamos a tener el gas necesario para que esa obra se justifique. No olvidemos que el oleoducto norperuano, construido en el gobierno militar, solo llegó a utilizarse el 50% de su capacidad. ¿Por qué? Porque no se hicieron las cosas bien. Bueno, en todo caso es un tema que nosotros seguiremos debatiendo. Nosotros nos vamos a una pausa. Antes las noticias. Yanina, buenas noches, adelante. Lucha, estudia, trabaja, produce, lucha.
lucha con firmeza.